Revelado, la conmovedora petición de la hija de un millonario a su niñera que transforma todo en un acto de valentía. Valentina, una joven de apenas 18 años, se debatía entre el oro y la tristeza en un lujoso hogar de la vibrante Ciudad de México. Su vida parecía un cuento de hadas, pero tras las puertas del exceso, la presión por cumplir las expectativas de su familia la ahogaba. La sonrisa que lucía en las fiestas y las reuniones sociales no era más que una máscara que ocultaba su vacío interno. Desde pequeña, su gran confidente había sido Doña Rosa, su niñera. Con cada historia y consejo, la anciana había sembrado una semilla de amor, humildad y sacrificio en el corazón de Valentina, cada vez que veía los rostros de los niños en su barrio, obligadamente cruzando el mundo de la riqueza, sentía una punzada en su pecho. La inminente celebración del cumpleaños de su padre, un evento que prometía ser extravagante y deslumbrante, se acercaba como una sombra oscura. ¿Qué hay de los niños que no tienen suficiente para comer?, pensó Valentina, su corazón latiendo con fuerza. Inspirada por la visión de un mundo más justo, decidió dar un paso audaz. Con lágrimas en los ojos pero determinación en el alma, se acercó a Doña Rosa y le reveló su idea: organizar un evento benéfico para recoger fondos. Eso podría cambiar vidas, exclamó, iluminándose como un faro en la oscuridad. Doña Rosa, al principio dubitativa, vio el fuego en los ojos de Valentina. Sabía que esta decisión podría poner a su niña en una situación difícil. Aún así, el brillo de sus sueños era contagioso. Si este es tu deseo, hagámoslo juntas, dijo, abrazando a Valentina con calidez. El ruido y el bullicio de la familia ya no importaban. La joven sentía que, por fin, podía ser la arquitecta de su futuro. Pero no todo sería sencillo. Cuando Valentina expuso su plan a su padre durante la cena familiar, un silencio sepulcral lo invadió. El hombre, con su cartera repleta de ego y orgullo, se opuso rotundamente. Valentina, debes mantener las apariencias. Tu lugar está aquí. ¿Qué pensarían nuestros amigos de la alta sociedad?, rezongó, mientras su voz resonaba con la dureza de un susurro helado. Las tensiones crecieron. Valentina se sintió desgarrada entre el cariño a su padre y su incansable deseo de ayudar. Mientras su comunidad se unía en torno a su causa, la agonía de los lujos se volvía insostenible. En cada rincón, Valentina podía escuchar las risas de los niños, miradas llenas de esperanza que contrastaban con su mundo superficial. La celebración de su padre rápidamente se convirtió en el telón de fondo de su lucha interna. ¿Podré realmente cambiar algo?, se preguntó una y otra vez. En una cena familiar, el ambiente se volvió explosivo. Voy a ayudar a esos niños, gritó Valentina, su voz temblando entre el dolor y la resolución. La disputa fue cruda, desgarrando viejas ideas de lo que su familia había considerado correcto. ¿Acaso vale la pena sacrificar a nuestra familia por eso?, le preguntó su padre, y cada palabra era como un golpe. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valentina sintió que las revelaciones desgarraban el tejido de su vida, enfrentándose a antiguas creencias que se desplomaban. Su camino, aunque doloroso, sería el inicio de algo más grande. Mientras sazonaba su lucha con esperanza, se encontró frente a la puerta de su hogar, las invitaciones del evento en la mano y el corazón latiendo con fuerza. ¿Estaría lista para enfrentar las consecuencias de su valentía? Con un mar de preguntas cruzando su mente, la incertidumbre quedó flotando en el aire, dejando al lector ansioso por descubrir cómo se desenlazará esta lucha. Valentina se detuvo frente a la gran puerta de entrada de su casa, respirando profundamente mientras pulsos de adrenalina recorrían su cuerpo. La determinación era su nueva aliada, pero el miedo la acechaba con la fuerza de una tormenta.
Las invitaciones del evento benéfico que había diseñado con tanto sacrificio parecían más pesadas en su mano que nunca. ¿Qué sucedería si su padre se enteraba de que había comenzado a difundirlas? No solo su vida personal estaba en juego, sino también sus supuestas obligaciones como hija de una de las familias más influyentes de la ciudad. A veces, tengo que preguntarme si el amor y la felicidad de esos niños valen la pena, susurró para sí misma, sintiendo cómo la contradicción le apretaba el pecho. Pero los rostros de los niños necesitados brillaban en su mente, y ella sabía que no podía dar marcha atrás. En ese momento, decidió que no podía dejar que el miedo la definiera. Con un último latido de incertidumbre en su pecho, cruzó la puerta y se dirigió a la sala. Era un lugar abarrotado de ornamentos caros y una decoración ostentosa que, aunque hermosa, solo servía para recordarle cuán superficial era su entorno. Mientras atravesaba el salón, la música distante y las risas de la gente parecían burlarse de sus pensamientos. Se sentía como una intrusa en su propia vida, con cada sonrisa falsa a su alrededor intensificando su deseo de cambiar las cosas. Valentina, querida, ven aquí, llamó su madre, su voz melodiosa pero fría. La joven dio un paso hacia ella, con la mente en blanco. La mirada de su madre era una mezcla de preocupación y desagrado. ¿Has considerado lo que hemos hablado sobre tu padre? Es su cumpleaños, y queremos que todo salga perfecto. Sí, mamá, pero intentó responder Valentina, vacilando. Pero su madre ya había girado su atención a las otras invitadas, dejando un espacio vacío que parecía profundizar su soledad. Vale más concentrarse en lo que sí puedes hacer, se recordó. Así que se acercó a doña Rosa, que estaba en la cocina, observando a través de la ventana cómo los niños jugaban en la calle. Doña Rosa, creo que tenemos que comenzar los preparativos para el evento, dijo Valentina, su voz firme. La anciana la miró con ternura, pero también con preocupación. Tienes que ser cuidadosa, Valentina. Tu padre no se detendrá por nada para arruinar tus planes. Valentina sintió que el estómago se le encogía. La influencia de su padre en su vida era como una sombra alargada, y el miedo a su rechazo amenazaba con devorar su pasión. Pero en lugar de dejarse consumir, se sintió más decidida. Con una chispa de valentía encendida, compartió los detalles con doña Rosa. La anciana escuchaba con una sonrisa en el rostro, animada por la audacia de la joven. Era un rayo de sol en medio de una tormenta. A medida que pasaban los días, la fecha del cumpleaños se acercaba, pero Valentina estaba decidida a no dejar que su padre arruinara lo que había comenzado. Asumió riesgos, se acercó a otros miembros de la comunidad y reunió apoyo. Las invitaciones fueron entregadas cuidadosamente, una a una, cada palabra un impulso hacia un futuro mejor. Sin embargo, lo que no esperaba era la resistencia feroz de su padre, que había descubierto sus actividades clandestinas. Con el cumpleaños a pocas horas de distancia, una llamada explosiva interrumpió su mundo. Valentina, ven a mi oficina de inmediato, tronó su padre por el teléfono, y su voz era como un grito desgarrador que se coló en su mente. Sin poder contener el temblor en sus manos, Valentina supo que este sería el momento decisivo. Se enfrentaría a su padre, y en esa confrontación, descubriría si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Cuando entró en la oficina, el aire se volvió pesado. ¿Qué diablos creías que estabas haciendo?, rugió su padre, la furia universitaria brillando en sus ojos. En ese instante, un mar de emociones se apoderó de Valentina, haciéndola dudar de sí misma una vez más. ¿Podría realmente seguir adelante con su sueño a pesar de la tormenta que se venía? De lo que sí estaba segura era que no podía callar más. Papá, esto es mucho más grande que tú y que yo. Pero apenas había comenzado a hablar cuando una nueva pregunta surgió en su mente, resonando con fuerza. ¿Había subestimado a su padre? La adrenalina burbujeaba en sus venas y el momento de verdad parecía inminente. Valentina sintió cómo sus palabras se desvanecían en el aire tenso de la oficina. La mirada de furia de su padre atravesaba su pecho como un dardo afilado, y de pronto las dudas comenzaron a florecer. ¿Estaba preparada para este enfrentamiento? La figura autoritaria de su padre siempre había sido una roca imponente en su vida, y ahora, entre esos muros adornados con diplomas y trofeos, su voz se volvió un eco ensordecedor. No quiero oír excusas.
Tu papel es estar aquí, no en esas andanzas de caridad, retumbó su padre, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. El pulso de Valentina se aceleró, y su corazón empezó a latir con fuerza, como si estuviera en medio de un duelo. Papá, por favor, escúchame, comenzó a decir, intentando mantener la calma. Pero su padre la interrumpió con un gesto de la mano, desestimando su esfuerzo como si fuera un niño travieso. Te he dado todo lo que tienes, educación, prestigio, una vida sin preocupaciones. ¿Y tú lo echas a perder por un puñado de niños en la calle? Ya basta. Su padre se acercó, la altura imponente de su figura hizo que Valentina sintiera el peso de cada palabra, fue en ese momento cuando la rabia fluyó de su corazón a su lengua. No se trata solo de un puñado de niños, se trata de darles una oportunidad. Su voz resonó, y vio cómo la sorpresa cruzaba el rostro de su padre. Aquella no era la Valentina que él conocía, la hija obediente y callada. Este era un nuevo horizonte, uno que ella esperaba poder cruzar. Si sigues con esto, te arrepentirás. Puedes olvidarte de tu herencia, de tu lugar en esta familia, su padre prometió, aunque el leve temblor en su voz sugería que había algo más detrás de su rabia, un miedo a perder a su hija. La emoción tumultuosa se desbordó en Valentina. Nunca había imaginado que un enfrentamiento con su padre tocaría tanto su corazón. Ella no quería renunciar a su familia, pero tampoco estaba dispuesta a renunciar a sus convicciones. Quizás tú no entiendas, se atrevió a susurrar. Entiendo mucho mejor de lo que crees, bramó él, cada palabra tonando con desdén. Me has decepcionado, Valentina. No eres más que la hija rebelde que decidió ignorar sus responsabilidades. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, no de miedo, sino de un creciente deseo de luchar. Soy más que eso. No se trata de desobediencia, es sobre lo que siento, sobre darle voz a quienes no la tienen, dijo, su voz ahora firme, en un momento de susurros estridentes que parecía eterno, su padre se detuvo. La mirada desafiante y confusa batallaba en su rostro. De repente, la atmósfera se tornó más pesada, más visceral. Al final, en medio de esa tormenta emocional, Valentina decidió dar un paso adelante. Mamá me dijo que eres más que una figura de poder. Que te preocupas por mí, por nuestra familia. Dame una oportunidad para que veas lo que realmente puedo hacer. Un profundo silencio llenó el espacio. Su padre parecía contemplar sus palabras, y por un instante, Valentina vio la lucha interna en su mirada. ¿Y si te encuentras con un rechazo por parte de la sociedad, una segunda humillación? Preguntó, su voz ahora más suave, casi un susurro. Valentina dudó, la certeza de su misión ahora enfrentaba la posibilidad del fracaso. Entonces, aún así, lo haré. Porque lo que hago no es solo por mí, es por dar esperanza a quienes lo han perdido todo. El sonido del reloj en la pared marcaba el tiempo, cada segundo llevándolos más cerca de un destino incierto. Afuera, los ecos de risas y música del cumpleaños resonaban, mientras dentro de esa oficina, sus vidas estaban a punto de cambiar, y cuando Valentina pensó que había dicho lo suficiente, la puerta se abrió de golpe, revelando a doña Rosa, con una expresión en el rostro que hablaba de una urgencia inquietante. Señorita Valentina, el evento benéfico, ya no puedo quedarme callada. Hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde. La mirada de Valentina se encontró con la de doña Rosa, y una punzada de inquietud le atravesó el cuerpo. ¿Qué revelación estaba por hacer? Su vida, sus luchas, todo podría estar a punto de volar por los aires. ¿Qué sucede, doña Rosa? ¿Qué es tan urgente?, preguntó, su voz colmada de tensión. Doña Rosa balbuceó unas palabras, pero el miedo en sus ojos decía más que lo que podía expresar. Valentina sintió como el mundo a su alrededor se mantenía en un delicado equilibrio, a la espera de lo que estaba por venir. Valentina sintió que su corazón se detenía al ver la expresión de angustia en el rostro de doña Rosa. Cada instante, cada segundo que pasaba, le parecía una eternidad. La incertidumbre pesaba en el aire, haciendo que el ambiente se volviera opresivo. Señorita Valentina, comenzó a decir doña Rosa, su voz quebrándose como si cada palabra fuera una carga enorme. El evento benéfico está en peligro.
Hay algunas cosas que no conoces sobre los donantes involucrados, sobre lo que realmente están buscando. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué hay de malo? La mente de Valentina se llenó de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. Doña Rosa se acercó, su rostro lleno de preocupación. Algunos de esos donantes no son lo que aparentan. He escuchado rumores sobre ellos, sobre sus intenciones. Esta podría ser una trampa encubierta. Valentina sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Había puesto tanto esfuerzo en la organización de ese evento, en reunir a personas que pudieran ayudar. Pero no podemos dejar que esto se detenga. Si hay alguna manera de evitarnos eso, tenemos que actuar rápidamente. No solo es eso, doña Rosa continuó, temblando. Algunos de ellos han prometido apoyo a cambio de favores. ¿Favores que podrían poner a muchos en riesgo? ¿Qué tipo de favores? La voz de Valentina se destacó en la sala, llena de una mezcla de horror y determinación. Quieren que los niños que se beneficiarán del evento sean utilizados como parte de un espectáculo, algo que no puedo permitir. La mirada de doña Rosa era feroz, a pesar de su fragilidad. No deberías ser parte de esto, Valentina. Tu familia, ellos no tienen idea de lo que realmente está sucediendo. Las palabras de doña Rosa se clavaron en el corazón de Valentina. Su familia, aquel linaje que había valorado tanto, parecía estar involucrado en algo que podía no solo arruinar su imagen, sino dañar a los más vulnerables. La rabia se apoderó de ella de nuevo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿y tu padre? La voz de doña Rosa dibujó una sombra de duda en la mente de Valentina. Sabes que no lo aceptará. Él podría hacer lo que sea necesario para proteger su nombre. Un torrente de reflexión se desató en Valentina. Se encontraba en una encrucijada. ¿Valía la pena arriesgar su relación con su padre, su familia, su futuro, por un grupo de niños a quienes jamás había conocido? Sin embargo, en su interior, sabía que había una respuesta más grande que todo ello. Había algo en su corazón que le decía que se necesitaba coraje, que se necesitaba acción. Haré una llamada, dijo con determinación, sintiendo que su voz ahora resonaba más fuerte. Si esto es un juego sucio, no lo permitiré. Necesito que me ayudes, doña Rosa, confía en mí. El rostro de doña Rosa mostró una mezcla de asombro y temor. Pero, Valentina, te arriesgas a perderlo todo. Quizás eso es lo que siempre he necesitado, respondió Valentina, levantando la barbilla con firmeza. Es hora de enfrentarnos a la verdad. Estoy dispuesta a luchar, pero necesito que tú estés a mi lado. Mientras doña Rosa asentía lentamente, el eco de la música y las risas de la fiesta se mezclaba con un sentimiento de emergencia. La vida de Valentina comenzaba a girar en torno a una misión, una llamada a la acción no solo hacia su familia, sino hacia su verdadero yo. Tenía que salvar el evento, pero más que eso, tenía que salvar a aquellos niños. Justo cuando comenzaban a trazar un plan, el teléfono de Valentina sonó con fuerza, interrumpiendo el momento. Su pulso se aceleró al ver el nombre en la pantalla. Era su padre. ¿Ahora qué querrá?, murmuró, la incertidumbre golpeando su pecho. ¿Podría ser que todo lo que había discutido en su oficina estuviera a punto de volverse aún más complicado? Su corazón latía con fuerza. Valentina tomó aire y pulsó el botón verde. ¿Papá? Valentina, necesitamos hablar, no puedo permitir que esto continúe. Las palabras de su padre sonaban tensas, llenas de autoridad. Era un aviso. Y en ese instante, Valentina supo que todo estaba a punto de cambiar una vez más. ¿En qué dirección se inclinaría la balanza del destino esta vez? El conflicto entre su legado y su lucha apenas comenzaba. ¿Podría encontrar el equilibrio entre ambos y seguir su corazón? La respuesta podía estar más cerca de lo que pensaba. Valentina sintió como el nudo en su estómago se apretaba. La voz de su padre siempre imponía, y sabía que, tras esa llamada, todo podría cambiar drásticamente. Al fondo, la música y las risas continuaban, pero para ella, el mundo se había detenido. Necesitaba respuestas, no solo de él, sino también de sí misma. ¿Qué es tan urgente, papá?,
preguntó, intentando sonar serena en un mar de emociones revueltas. Es sobre el evento benéfico, respondió su padre, su voz resonando con un tono grave. No me gusta lo que está sucediendo. No tengo confianza en esos donantes. He escuchado rumores. Valentina se tensó. ¿Rumores? ¿Sobre qué? No podemos dejar que esto se detenga. Hay niños que dependen de esto. Tu madre y yo lo discutimos. Hay demasiados riesgos. Es hora de cancelar, dijo él, como si sus palabras fueran el final de una discusión. Pero Valentina sentía que esa decisión no solo cerraba un evento, también cerraba una puerta a futuros cambios. No, exclamó, dejando que la frustración saliera. Papá, no puedes simplemente decidir eso. Tienes que entender que hay más en juego. No son solo donantes, son personas, son vidas. Valentina, su padre tomó un respiro profundo, no entiendo por qué te involucras tanto en esto. ¿Esta familia, nuestra reputación, ¿es todo lo que te importa? Valentina interrumpió, sus palabras ardientes. Esto no se trata de nosotros, papá. Se trata de ayudar a quienes realmente lo necesitan y tú lo sabes. Un silencio pesado se instaló al otro lado de la línea. Por un instante, Valentina respiró agitada, sintiendo que su lucha interna se volcaba hacia afuera. Las palabras de Doña Rosa resonaban en su mente, tu familia no tiene idea de lo que realmente está sucediendo. Es tu vida y tu futuro, Valentina. Estás arriesgándolo todo por un evento. ¿Vas a darles poder sobre ti? La desconfianza en su padre era clara, pero, para Valentina, la verdadera pregunta era, ¿qué significaba darle poder a su familia si eso implicaba traicionar sus propios valores? Hay veces que uno necesita arriesgarlo todo por lo que es correcto, dijo con voz firme, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Este evento no es solo lo que somos o lo que representamos, es una oportunidad de marcar la diferencia. No puedo quedarme con los brazos cruzados mientras eso se desmorona. Valentina, no entiendes. Un tono de exasperación llenó su voz, pero ella ya no podía tolerar la negación. Justo cuando iba a cortar la llamada, escuchó un murmullo familiar al fondo, era su madre. La voz de su madre, siempre comprensiva, pero a veces también firmemente inclinada hacia su padre. Y eso encendió un nuevo leve rayo de esperanza en ella. «Mamá», preguntó, dejando entrever su necesidad. Valentina, la voz de su madre fue suave, a pesar de la preocupación. Tu padre tiene razón en varios aspectos, pero también hay algo más. Quizás deberías venir a casa y hablamos cara a cara. Valentina se mordió el labio, sintiendo el cambio. Pero no puedo detenerme ahora. Necesito actuar, y necesito que me apoyes, que entiendas que esto ha crecido más allá de nosotros. Lo sé, cariño. Pero si quieres darles la batalla que merecen, tal vez necesites aliados poderosos a tu lado. Ven a casa y vamos a planearlo juntas. La idea de enfrentar a su padre en casa se antojaba aterradora, pero también liberadora. Valentina se dio cuenta de que quizás, solo quizás, podría unir fuerzas con su madre para desafiar al patriarca de la familia. Está bien, aceptó en un susurro, con un nuevo golpe de fuerza en su corazón. Voy en camino. Pero a este evento no lo dejaré caer. Cortó la llamada sintiendo una mezcla de miedo y determinación. ¿Sería capaz de alzar su voz? ¿Podría convencer a su familia de lo que realmente importaba? Mientras se dirigía al auto, la decisión se afianzó en su corazón. El tiempo apremiaba, y la lucha apenas comenzaba. Pero había algo en el aire que parecía augurar que la tormenta sería mucho más fuerte de lo que había anticipado. En el camino hacia su hogar familiar, sintió que el viento soplaba con fuerza, como un eco de las incertidumbres que la aguardaban. ¿Qué otras sorpresas le depararía su familia? Y, sobre todo, ¿podría realmente vencer al gigante que era su padre? La realidad se acercaba cada vez más, y Valentina abrazó su nuevo papel en la batalla que venía. Pero mientras pensaba en ello, recordó algo que Doña Rosa había mencionado: algunos de esos donantes no son lo que aparentan. Esa frase seguía repicando en su mente. ¿Qué otros secretos revelaría la noche? ¿Y qué pasaría si un aliado inesperado apareciera en su camino?
Valentina aparcó su auto frente a la casa familiar. Con el corazón acelerado y el rostro iluminado por las luces del porche, sintió un nudo de emociones. La casa que había sido su refugio también representaba el peso de las expectativas y de un legado que a menudo le resultaba abrumador. Al abrir la puerta, un aire de nostalgia la envolvió. Las fotos de su infancia adornaban las paredes, cada una un recuerdo de momentos felices. Pero en esos instantes, esos recuerdos se tornaron pesados, como cadenas que querían sujetarla a un pasado que no elegía. Valentina, qué bueno que has llegado, la saludó su madre, con una sonrisa cálida. Pero Valentina notó la preocupación en sus ojos. Hola, mamá respondió, abrazándola con fuerza. En ese abrazo, buscaba un poco de la fuerza que le faltaba. Hablemos en la cocina, dijo su madre, sinceridad en su voz. Cuando llegaron, el aroma del café recién hecho llenó el espacio, una de las pocas cosas que siempre lograba calmar la tormenta en su interior. Tu padre se preocupa por ti, por nosotros. No quiere que te metas en esto sin tener todas las piezas del rompecabezas. La voz de su madre tembló un poco, con un suspiro, Valentina se sentó en la mesa, sintiendo que los momentos decisivos siempre llevaban consigo un peso extra. Sé que él quiere protegernos, pero esto no es solo sobre nosotros. Valentina luchaba por expresar la chispa ardiente que tanto le costaba contener. Es sobre esas vidas que pueden cambiar gracias a este evento. Necesito que tú también lo veas. Me preocupa que estés poniendo en riesgo tu futuro, contestó su madre, con franqueza. Has estado tan involucrada en esto que te olvidas de quién eres realmente. Valentina sintió un pinchazo de frustración. ¿Cómo podía hacerle entender? Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente, a veces, nos perdemos en la lucha, pero también debemos recordar quiénes somos. ¿Estaba ella arriesgando mucho? ¿Estaría perdiendo su esencia en medio del fuego cruzado familiar? Mamá, lo que quiero es hacer algo que realmente importe. Prometí ayudar. No puedo mirar hacia otro lado. Su voz apenas era un susurro, pero contenía toda la fuerza que había estado acumulando. El silencio se posó entre ellas mientras su madre la observaba con detenimiento. Eliminando las distancias, se acercó, tomando las manos de Valentina entre las suyas. Escucha, cariño. Tal vez tu padre tenga razones, pero eso no significa que debes desistir. Lo que necesitas ahora son aliados, como dijiste. Valentina sintió el aliento entrecortado, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Las palabras de su madre eran un bálsamo para su alma. Podemos encontrar la manera de intentar juntos. Pero necesitamos saber quiénes son esos donantes. ¿Qué te han contado de ellos? Mientras Valentina comenzaba a hablar de las cosas que había escuchado, el recuerdo de personas que parecían demasiado buenas para ser verdad se disparó en su mente. Las bromas sobre sus comportamientos extravagantes, menciones en medios de comunicación que no siempre favorecían, todo comenzaba a tomar sentido. Espera, dijo su madre de repente. ¿Qué pasaría si logramos reunir algo más de información? Valentina sintió un destello de inspiración. La idea de investigar, de descubrir la verdad detrás de esos donantes la llenó de energía. Eso es. Podríamos hablar con doña Rosa. Ella ha estado en este mundo mucho más tiempo que yo. Hace un tiempo la vi en una reunión, y parecía tener mucho que decir, añadió con una nueva determinación. Cuando su madre sonrió, Valentina supo que estaban al inicio de algo. La lucha por el evento seguía, pero ahora no estaría sola. Tenía una aliada poderosa a su lado. Sin embargo, justo en ese momento, el sonido del teléfono rompió el aire tenso de la cocina. Ambas se miraron con inquietud. Es mi padre, dijo la madre, acallando el aluvión de emociones. Contestaré. El rostro de Valentina se tornó pálido. Sabía que esa llamada podría ser la fuente de más desafíos. Su padre nunca era alguien que dejara escapar una pelea tan fácil. Sí, respondió, sintiendo la presión del inminente enfrentamiento. La voz de su padre al otro lado no traía buenas noticias. Tengo nueva información sobre los donantes, y creo que necesitas escucharlo, anunció su madre, dejando entrever el temor que apenas podía ocultar. Con su corazón latiendo cada vez más fuerte, Valentina se quedó esperando aquella revelación.
¿Qué otra verdad se ocultaba tras la máscara de las apariencias? ¿Sería ese el momento que cambiaría el rumbo de su lucha por el evento? El caos, la voz de su padre resonó por el altavoz del teléfono, cada palabra caía como un eco en la cocina, acentuando la tensión en el ambiente. Valentina pinzó los labios, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de ella. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero no de la manera que ella esperaba. Valentina, hay algo que necesita saber sobre uno de los donantes. La voz de su padre se tornó grave. Se llama Eugenio Márquez, y su historia es más complicada de lo que parece. El nombre le sonaba, un golpe de recuerdos de misiones sociales pasadas y eventos en los que su familia había estado involucrada. Un empresario conocido por su generosidad, pero también por su temperamento volátil. ¿Qué tiene de especial?, preguntó Valentina, tratando de mantener la calma. Su hija es parte de nuestra comunidad, y, al parecer, hay un conflicto familiar que afecta a toda la situación, explicó su madre, imbuida de una preocupación que ya no podía esconder. Los pensamientos comenzaron a girar en su mente. ¿Era posible que la hija de un donante tuviera algo que ver con su lucha, una conexión que pudiera complicar todo? Su corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender la magnitud del asunto. ¿Qué tipo de conflicto?, Valentina preguntó, inquieta. Su hija, Valeria, no solo ha estado alejada de su padre sino que también ha estado en contacto con personas que se oponen al evento. Y lo que es peor, se rumorea que ella está organizando una campaña para desinformar a los donantes. La voz de su madre se apagó, y Valentina pudo sentir cada palabra como una punzada en el estómago. Un silencio pesado envolvió la cocina. ¿Qué haría ella ahora? La imagen de Valeria, quizás como una aliada o como una adversaria, la perseguía. Si quería avanzar, tendría que ser astuta, empatizando con las historias que la rodeaban, pero también defendiendo su causa. Esto se está complicando, musitó Valentina, su mente zumbando con ideas. Antes de que pudiera compartir sus pensamientos, su madre habló de nuevo, su voz suave, pero firme. Hija, debes prepararte para lo que viene. Hablar con Doña Rosa es crucial, pero también necesitamos comprender las intenciones de Valeria. Ella no es solo una donante potencial, puede ser un obstáculo mayor de lo que pensamos. Valentina sintió, sintiendo una mezcla de determinación y pavor. Esos momentos de silencio entre su madre y ella estaban cargados de posibilidades que ni habían imaginado. No solo enfrentaban el desafío de organizar un evento revolucionario, sino que también debían navegar por la complejidad de la vida familiar de quienes estaban destinados a apoyarles. Voy a hablar con Doña Rosa lo antes posible. Tal vez ella tenga información sobre Valeria. Y si me acerco a ella, podría cambiar las cosas a nuestro favor, dijo Valentina, su voz firme a pesar de la turbulencia interna. Su madre sonrió, pero con una pequeña sombra de tristeza en sus ojos. Sin embargo, antes de que Valentina pudiera seguir, una llamada entrante iluminó la pantalla de su celular. Era un mensaje de un número que no conocía. La curiosidad le picó. Es un mensaje, dijo Valentina, sus dedos temblando en la pantalla. Míralo, ¿quién es?, inquirió su madre, aún expectante. Valentina abrió el mensaje y su sonrisa se desvaneció en un instante. Las palabras en la pantalla eran cortas, pero cargadas de significado. Sé lo que planeas hacer. Puedo ayudarte, pero deberías tener cuidado. Ambas se miraron, la inquietud palpándose en el aire. Esa advertencia la llenaba de dudas y de urgencia. ¿Quién le estaba mandando ese mensaje? La respuesta a esa pregunta podría ser la clave para todo lo que estaban construyendo, pero ¿y si eso complicaba más la situación? La batalla apenas comenzaba y los encuentros inesperados estaban a la vuelta de la esquina. Mejor que nos preparemos. Esto va a ser más complicado de lo que habíamos pensado, dijo Valentina, cerrando los ojos por un instante, intentando aferrarse a la valentía que había encontrado recientemente. ¿Podría convertir ese caos en su aliado? La lucha por el futuro de aquellos que necesitaban su ayuda apenas comenzaba, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La mañana siguiente, Valentina se despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero sus pensamientos estaban nublados con la incertidumbre sobre lo que significaba el mensaje que había recibido.
mientras se preparaba para su cita con doña Rosa, sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Como podría transformar la situación en su beneficio, su madre la acompañó al evento comunitario donde doña Rosa solía estar presente. Cada paso que daban resonaba con una mezcla de esperanza y ansiedad. Valentina sabía que tenía que abordar el tema de Valeria, pero el cómo hacerlo era aún un enigma. Atravesaron la plaza decorada con banderines y mesas llenas de deliciosos platillos, pero nada de eso podía atraer su atención. Cuando finalmente localizó a doña Rosa, su corazón se aceleró. La anciana estaba rodeada de jóvenes que intentaban escuchar sus sabias historias. Valentina respiró hondo y se acercó. Doña Rosa, ¿podemos hablar un momento?, dijo, buscando la mirada del respaldo que necesitaba. Doña Rosa, con su voz suave pero clara, la invitó a sentarse. El murmullo de la plaza se desvaneció por un momento mientras Valentina exponía su inquietud sobre Valeria y la situación con Eugenio Márquez. Hay más de lo que parece, querida, respondió doña Rosa, entrelazando los dedos como quien intuye la llegada de tormentas. Valeria no es solo una niña caprichosa. Ella, así como tú, está peleando por lo que cree que es justo. A veces las batallas se vuelven más confusas cuando las emociones están de por medio. Las palabras calaron hondo en Valentina, quien sintió una conexión instantánea con Valeria, aunque solo fuera una figura distante en ese complicado rompecabezas. La vida de todos ofrecía matices que no siempre eran visibles a simple vista. ¿Pero cómo podemos acercarnos a ella sin que se sienta atacada?, preguntó, contemplando la posibilidad de convertir a una rival en una aliada. Doña Rosa sonrió levemente, haciendo un gesto con su mano débil. La empatía siempre es el primer paso. Tal vez una conversación informal, algo natural, dejarle saber que tienes interés en su historia. Recuerda, Valentina, que detrás de cada postura hay un corazón que late con fuerza. No la veas solo como la hija del donante. Valentina asintió. Era cierto. A menudo se centraba tanto en los números y las estrategias que olvidaba lo más elemental, las historias. Lo que vivía Valeria podría estar moldeando sus acciones. Después de despedirse de doña Rosa, Valentina se sintió un poco más segura. A pesar de las complicaciones, había un camino por explorar. Al salir de la plaza, decidió sacar a su teléfono y enviar un mensaje. Valeria, creo que hay mucho de qué hablar. ¿Te gustaría un café esta tarde? Esos segundos se hicieron eternos mientras esperaba respuesta. Al final, el teléfono vibró con una notificación, claro. Pero solo si prometes no hablar de tu evento. Una risa nerviosa escapó de los labios de Valentina. La respuesta traía consigo un ligero alivio, y también un nuevo desafío. Sería capaz de hacerle entender su lado y, más aún, lograr que Valeria abriera su corazón a ella. Pero justo cuando estaba a punto de perderse en su propia reflexión, sonó de nuevo su celular. Era un mensaje del número desconocido. He estado observándote. La verdad detrás de tu lucha valdrá más que cualquier evento. No te dejes engañar. Valentina se congeló. Esas palabras le estremecieron el cuerpo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y lo más inquietante, qué verdad escondida estaba a punto de ser descubierta. La tensión en su rostro se intensificó. ¿Podría la verdad cambiar el rumbo no solo de su batalla, sino de su vida? La confusión y la incertidumbre embargaron su mente. Ya no era solo el evento lo que estaba en juego. Era algo más profundo. Se detuvo en seco, sintiendo que el aire se le escapaba. Estaba al borde de algo grande, pero, ¿qué era realmente? La curiosidad la estaba devorando, la lucha por entender todo la llevaría a rincones de su propia fuerza y valentía que nunca había imaginado. Apretaban sus manos como un símbolo de determinación. Pero a medida que avanzaba hacia el encuentro con Valeria, supo que se estaba adentrando en un terreno peligroso, y que muy probablemente, el caos no había hecho más que empezar. ¿Sería capaz de sobrevivir a esa verdad que pronto se revelaría? Valentina llegó a la cafetería con el corazón latiendo rápido. La mezcla de angustia y expectativas la envolvía mientras avanzaba hacia la mesa en la esquina donde Valeria la esperaba. La joven estaba sentada con los brazos cruzados, pero hizo un esfuerzo por sonreír al ver a Valentina. Sin embargo, la sonrisa no llegó a sus ojos.
Hola, dijo Valentina, tratando de sonar lo más relajada posible. Hola, respondió Valeria, evitando su mirada. Valentina se sentó y, un instante voraz de silencio llenó el aire entre ellas. Las voces del café y el aroma reconfortante del café recién hecho parecían lejanos, como si el mundo estuviera en pausa solo para observarlas. Gracias por aceptar mi invitación, comenzó Valentina, su voz titilando entre la inseguridad y la sinceridad. Quería hablar contigo sobre muchas cosas. Valeria frunció el ceño. Las palabras de doña Rosa pululaban en la mente de Valentina, recordándole la importancia de la empatía. Decidió dar un paso atrás, olvidar su plan y escuchar a la chica que estaba frente a ella. ¿Sabes? La gente a menudo piensa que tienes una vida perfecta por ser bueno, por ser quien eres, dijo Valentina, consciente de su tono un tanto defensivo, pero yo veo que no. Valeria finalmente levantó la mirada, intrigada, pero aún recelosa. ¿Y qué sabes de mí?, preguntó con un toque de arrogancia, como si intentara erigir una muralla defensiva contra el interés genuino de Valentina. Sé que a veces, lo que parece un mundo de privilegios puede sentirse aislante, afirmó Valentina, bajando un poco la mirada. Fue un instante íntimo donde ambas compartieron una fracción de la vulnerabilidad que hasta ese momento había estado escondida. Valeria arqueó una ceja, sin saber si debía considerarlo un halago o una crítica. La tensión permanecía, pero Valentina podía sentir el ligero deshielo. Era un comienzo. No quiero ser la enemiga, prosiguió Valentina. Realmente creo que podríamos entendernos si solo nos damos una oportunidad para hablar de verdad. El rictus de Valeria se suavizó ligeramente, pero en su rostro se exhibía la batalla entre la competencia y la curiosidad. Está bien, dijo, al final. Pero no estoy segura de que haya mucho que puedes entender. Valentina sonrió tímidamente, agradecida por esa pequeña apertura. Quizás podrías contarme, ¿qué es lo que más te frustra? Valeria se quedó en silencio de nuevo. Una parte de ella quería negar y mantener el muro, pero la otra estaba cansada de luchar sola. Siempre esperan que actúe como una muñeca de porcelana, susurró Valeria, sintiendo que las palabras se deslizaban por su garganta. Pero yo solo quiero libertad. Ser vista más allá de lo que mis padres han construido para mí. Valentina sintió un ardor en el pecho. Las luchas de Valeria resonaban con sus propias angustias, y de repente, la rivalidad parecía insignificante frente a la carga emocional que ambas llevaban. Entiendo, dijo Valentina, el hálito de esperanza iluminando su tono. La presión puede ser intensa y liderar una vida en la que nadie ve tus verdaderos deseos puede ser devastador. Valeria inclinó la cabeza, sorprendida de que alguien realmente pudiera entenderla. La conversación empezó a fluir de manera chispeante entre anhelos y temores. Pero de pronto, un mensaje nuevo irrumpió en el teléfono de Valentina, cortando la conexión emocional. Era el mismo número desconocido. Sigue buscando. No todas las verdades son fáciles de enfrentar. Estás más cerca de lo que crees. El mensaje bloqueó su concentración. ¿Las palabras de ese extraño tenían que ver con lo que Valeria estaba enfrentando? El corazón de Valentina se dio la vuelta, y una ansiedad acérrima la envolvió de nuevo. ¿Estás bien?, preguntó Valeria, observando la repentina palidez de Valentina. Sí, solo un mensaje extraño, respondió, intentando ocultar la inquietud. Pero sabía que la verdad comenzaba a desmadejarse frente a ella, y no estaba segura de poder manejar lo que venía. ¿El mensaje estaba conectado a Valeria? ¿De qué verdad habrían de enfrentarse estas dos chicas que, en olas de vulnerabilidad, comenzaban a ver la luz de su conexión fuertemente atada? Mientras se perdía en sus propios pensamientos, Valentina comprendió que esa conversación con Valeria era solo el comienzo. El destino se estaba tejiendo velozmente y cada acción estaba a un hilo de distancia de cambiarlo todo. ¿Qué más revelaciones estaban por llegar cuando la versión más oscura de la verdad amenazaba con salir a la luz? El gran día del evento benéfico finalmente había llegado. Valentina, con el corazón en la garganta y la cabeza llena de ideas, se encontraba preparándose en su habitación. La luz del sol iluminaba su rostro, pero era el brillo de la determinación interior lo que realmente la guiaba. Todo su esfuerzo, cada conversación difícil, cada lágrima derramada, estaban a punto de rendir frutos. Sin embargo, a medida que se vestía,
sombras de duda amenazaban con filtrarse. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente hacer la diferencia en la vida de esos niños que tanto necesitaban su ayuda? Pero entonces recordó las palabras de Doña Rosa, la influencia y el amor que habían compartido, y eso la llenó de valor. No iba a dejar que el miedo la detuviera. Al llegar al evento, la atmósfera vibraba con energía. La decoración, colorida y alegre, contrastaba con la gravedad de la causa. La comunidad estaba ahí, unida, apoyando a aquellos que realmente lo necesitaban. Sin embargo, el estruendo de aplausos y risas se tornó ominoso cuando notó la figura imponente de su padre en la esquina, con un gesto que denunciaba su desaprobación. Valentina sintió que el estómago se le encogía. Pero en lugar de dejarse intimidar, decidió enfrentar la situación. Se acercó. El acto de caminar hacia él fue una revolución interna. Debía demostrarle que este evento era más que una simple recaudación de fondos, era un acto de amor que también le gustaría a su padre. Para ello, necesitaba ser fuerte. Papá, esto es más que dinero. Esto es un cambio real en la vida de esos niños, dijo, su voz resonando con firmeza. Valentina, su padre le contestó de manera fría, no olvides lo que está en juego. No puedes arriesgarte a arruinar nuestra reputación por algo que no entiendes a fondo. Pero Valentina había llegado lejos. Con cada palabra, se sintió más segura. Yo lo entiendo. Esta vida no es solo de lujos y apariencias, es sobre las conexiones humanas. Es tiempo de abrir los ojos. En esa confrontación, Valentina no solo estaba defendiendo su causa, estaba reclamando su identidad. Mientras tanto, el evento avanzaba. Valentina observó cómo las caras de los niños se iluminaban al ver juegos y donaciones. Recordó su promesa a Doña Rosa y cómo había inspirado su pasión. Sentía que las cosas estaban tomando forma. A lo lejos, vio a Valeria, la hija del donante, participar en las actividades con una sonrisa genuina. La tensión entre ellas comenzaba a desvanecerse, y justo en ese momento se dio cuenta de que ambas estaban en la misma lucha, a pesar de sus diferencias. Cuando las miradas se encontraron, un pequeño gesto de complicidad se formó entre ellas. Valentina, dijo Valeria cuando se acercó. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero lo que haces aquí es increíble. Podemos unir fuerzas, podríamos ser una verdadera voz. Las palabras de Valeria fueron como un bálsamo, y Valentina, emocionada, asintió justo cuando la conexión entre ellas parecía florecer. El mensaje desconocido que Valentina había recibido la noche anterior volvió a su mente. Tenía que actuar rápido. Valeria, hay algo que necesitamos averiguar juntas. Algo oscuro puede estar acechando detrás de todo este evento. La urgencia en su voz resonó, y la chispa de colaboración encendió el aire entre ellas. A medida que avanzaba la noche, Valentina y Valeria comenzaron a compartir información y a indagar sobre los donantes. La energía se llenó de esperanza, al mismo tiempo que la tensión crecía. La incertidumbre seguía ahí, acechando en las sombras. De repente, un grito rompió la atmósfera festiva. ¡Deténganse! Era Eugenio, el padre de Valeria, quien había llegado furioso, exponiendo su verdadero rostro. Esto no se llevará a cabo bajo mi supervisión. No permitiré que arruinen lo que hemos construido. Valentina, sintiendo que todo podía desmoronarse en un instante, se armó de valor. Eso no es lo que tus hijos merecen, Eugenio. No más. Es hora de poner fin a este ciclo. Las palabras estallaron de sus labios como un grito de protesta. Contra la opresión y la manipulación, el murmullo en la sala creció, mientras la multitud comenzó a girar su atención hacia el conflicto. Los murmullos se convertían en una marea de apoyo hacia Valentina y Valeria. La comunidad estaba lista para defender lo que creían justo, las emociones eran intensas, el aire se llenó de esperanza y valentía. Es momento de elegir, Valentina continuó. ¿Estamos en este mundo para salvar nuestros nombres o para hacer el bien? No podemos permitir que el miedo nos detenga. Eugenio, atrapado entre su orgullo y la unión de la comunidad, vaciló. La mirada de Valeria, llena de desafío, y la de Valentina, rebosante de fuerza, empezaron a abrirle los ojos a la realidad que había ignorado. Finalmente, el silencio fue roto por un susurro.
Quizás haya algo más que podamos hacer. La voz de Eugenio sonaba quebrada, casi del lado de la compasión. Con una última mirada, Valentina sintió que todo se asentaba. Lo que había comenzado como un simple evento se transformó en un acto de valentía colectiva, un movimiento hacia la justicia. La noche culminó con risas de los niños y sonrisas de esperanza que llenaban el espacio. Sin embargo, Valentina supo que su lucha apenas empezaba, pero esta vez no estaba sola, y así fue como, en medio del caos y la incertidumbre, el verdadero cambio encontró su camino, a través del amor, la empatía y la valentía. Había podido enfrentarse a su familia y arriesgar todo por su convicción. El futuro, aunque inestable, estaba lleno de promesas, aventuras y nuevas conexiones. El camino hacia una vida a propósito, aunque desbordando desafíos, se transformó en una danza de posibilidades. Valentina, ahora más fuerte y decidida, no iba a dar marcha atrás. Era el comienzo de un nuevo capítulo donde la verdad, el amor y la valentía se unen para generar verdaderos cambios. Y así, cierran sus corazones, cerrando una etapa que les enseñó la fuerza que poseen cuando se unen por algo más grande que ellos mismos. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Si este final te emocionó, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta aquí abajo tus reacciones y sentimientos sobre esta increíble transformación. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia que inspiró a Valentina a luchar por su propósito. Tu apoyo es crucial, hazlo ahora.